Armas, miren ustedes, armas, armas, armas. Señor nuevo canciller de Ucrania, ¿qué es lo que necesita para estar feliz? Armas, armas, armas. El nuevo canciller ucraniano nombra sus prioridades. Andrei Sibiga afirma que buscará la eliminación de todas las restricciones artificiales al suministro de armas occidentales y a su uso en Rusia. Entonces, ¿cómo? Prohibido para Irán, para Corea del Norte, enviar armas a Moscú, aunque se las pague muy bien Moscú. Y es que, a ver, ustedes dirán, oye, profe, pero no que Rusia tiene muchísimas armas. Claro que sí las tiene, pero Rusia está acostumbrado a jugar maratones de guerra. Rusia en las guerras de desgaste puede aventarse 5 o 10 años. Pero resulta que para Irán es muy barato construir drones. Y como Irán también está sancionado, a Irán le cuesta menos producir. Rusia no tiene que quemar las baterías antiaéreas de Ucrania con sus propias armas, que es más caro, pero si lo hace con los drones iraníes, entonces las baterías antiaéreas obliga pues a Ucrania, obliga a Estados Unidos y a la Unión Europea a mandarle baterías, más dinero y baterías antiaéreas a Ucrania. Entonces Rusia desgasta a la OTAN, desgasta a Ucrania y desgasta, ¿no?, a Estados Unidos principalmente con drones de fabricación barata, que no por ser barata significa que son de baja calidad, sino por el contrario, de alta calidad, pero baratos en comparación de lo que se gastan en Europa. Entonces, lo que hacen es muy sencillo. Compras, usas, barato, y allá en Ucrania, con el apoyo de la OTAN y de Estados Unidos, que al parecer eso sí tienen derecho a armas, armas, armas y a mandar más armas, pero si Irán se atreve a venderle a Rusia, va a tener consecuencias devastadoras. Pues entonces, lo que hace Rusia es, véndeme todo lo que puedas, Irán, benefíciate de los ingresos por ventas de esas armas. Rusia dice, a mí me es más barato comprarles a ellos que producirlos yo mismo, y son igualmente efectivos. Desgasto las baterías antiaéreas de los otros, que son muy caras. Algo así como lo que hizo Irán con Israel. Irán se gastó a lo mucho $100 millones enviando esa andanada de misiles, que fue de lo más bajito que tiene en su gama de misiles, de su sistema balístico, pero Israel y Estados Unidos y Reino Unido y Arabia y Jordania se gastaron como $1,200 millones en detener parte de los ataques de Irán. Entonces tiene sentido, tiene una lógica. Y bueno, pues ahora este nuevo ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrei Sibiga, afirma que busca la eliminación de todas las restricciones artificiales al suministro de armas occidentales y a su uso en Rusia. Aquí viene la hipocresía. No le permiten a Irán, pero ellos sí quieren que el mundo les dé armas a lo loco, a lo bestia. Entonces estamos hablando de un doble rasero, ¿no? Es un doble rasero. ¿Por qué? Porque dice que este señor, este recientemente nombrado canciller de Ucrania, Andrei Sibiga, recuerden que apenas le dieron para atrás a Dmytro Kuleva porque el muy Kuleva era muy famoso y muy popular y Zelensky empezó a tener miedo de su popularidad y mejor lo corrió antes. Ya han definido las prioridades que el Ministerio de Asuntos Exteriores tratará con sus socios y con sus aliados occidentales. Armas, armas, armas y poder usarlas sin restricciones. Pero Irán, tú cuidadito si le mandas armas a Rusia para que nos ataque. El mundo nos puede mandar armas a nosotros, pero tú no le puedes mandar armas a los otros. Dice, cita textual. Esto lo publicaron en un comunicado en Facebook. Las prioridades de la diplomacia ucraniana están inextricablemente ligadas a la ejecución de tareas muy concretas, tangibles y vitales. La tarea número 1 de los diplomáticos ucranianos es garantizar la capacidad defensiva de Ucrania. Armas, 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 sin restricciones. Otra de las prioridades fundamentales que tendrá la diplomacia ucraniana con este nuevo ministro del Exterior, Andrei Sibiga,
es buscar la eliminación de todas las restricciones artificiales al suministro de armas occidentales. Exige que se les permitan a los ucranianos usar esas armas en territorio ruso, sí o sí. Dice, no debe haber restricciones al derecho a la autodefensa, pero si algún día Rusia les ataca, ese es su pedo, ustedes se defienden con lo que tengan. Este señor fue nombrado nuevo ministro de Asuntos Exteriores después de que despidieran a Dmytro Kuleva. Dice Zelensky, no es que yo le tenga miedo a la popularidad de Kuleva, no, es que el gobierno necesitaba aire fresco, refrescarse, nueva sangre. Y por nueva sangre ponen a este gordito que tiene cara de Boris Yeltsin, ¿no? Quien conoció a Boris Yeltsin no me dejará mentir. Físicamente, ¿a poco no se le parece? Espero que solo físicamente, porque si se le parece también el otro, seguramente también sería un traidor suelo. Bueno, en el Inter, déjenme les comparto que Israel están junto con Estados Unidos analizando la posibilidad de que, bueno, pues dicen ellos, y esto lo dice CNN, no lo dice ninguna fuente rusa, de transferir sistemas de defensa antimisiles Patriot de Israel a Ucrania. Y los rusos le dijeron a los israelíes lo siguiente: ah, sí, con que esas tenemos, entonces le vas a mandar tus sistemas Patriot a Ucrania, entonces no te quejes. Rusia advierte a Israel de consecuencias políticas por el envío de sistemas Patriot a Ucrania. El representante permanente de Rusia ante Naciones Unidas, Vasily Nevencia, ha asegurado que las armas que se envíen serán destruidas. El defensor del pueblo de Ucrania denuncia que Rusia mantiene en cautiverio a más de 14,000 ucranianos. Así que la cosa se pone tensa, la cosa se pone muy interesante en términos geopolíticos, pero hasta cierto punto tiene sentido. Hasta cierto punto tiene sentido. ¿Por qué? Miren ustedes. Porque si dice el dicho, el enemigo de mi enemigo, entonces es mi amigo. ¿Sí me explico? Como doble negación es afirmación y viceversa por lo contrario. Si Irán, que es enemigo a muerte, de Israel, se mete en el tema de Ucrania, y entonces si Irán ayuda a Rusia vendiéndole drones baratos de buena calidad, seguramente Rusia va a apoyar a Irán. Entonces Israel dice, ah, sí, Rusia, entonces te voy a sabotear. Entonces yo voy a apoyar a Ucrania. Y Rusia le dice, ah, sí, Israel, pues si así es la cosa, te vas a ganar de enemigo a Rusia y con Rusia te vas a dar cuenta que no puedes jugar. Pero tiene sentido, porque el principal enemigo de Rusia es Estados Unidos. Y Estados Unidos e Israel están vinculados. De tal suerte, pues, que esto ya se veía venir. Es cierto que Israel estaba intentando, por lo menos no de manera abierta, pero estaban intentando no meterse de más, no opinar de más. Esta es una foto del año 2017. Para aquellos que dicen que Israel es la única democracia del Medio Oriente, pues miren, Benjamín Netanyahu viene siendo primer ministro de Israel desde el año 2009. Desde el año 2009. De tal suerte que esta foto que presento acá es del 2017. Entonces ya los rusos le están diciendo a Israel, también habrá consecuencias contigo
si envías tus sistemas Patriot. ¿Qué es lo que dice CNN? CNN dice, bueno, pues ya basta de palabras. Israel estaría por darle luz verde a Estados Unidos porque la administración Biden mantiene conversaciones con ese país para que le pueda transferir los viejos sistemas de defensa aérea Patriot que actualmente se ubican en Israel, se los pase a Ucrania para que se pueda defender mejor de los misiles rusos. Esto de acuerdo a lo que dice un alto funcionario de la administración Biden. Y además dijeron que en Israel están sopesando la decisión, las consecuencias de la decisión, porque ya tienen demasiados enemigos en la región. Irán es uno. Está el eje de la resistencia, Hezbollah, Yemen, el mismo Hamas, el mismo Irak, pero ahora también Turquía. Erdogan acaba de llamar a una gran alianza islámica contra Israel. Dice, en la Franja de Gaza no hay una guerra palestino-israelí, sino una lucha entre el sionismo expansionista y asesino contra musulmanes que defienden su patria. ¿Por qué no vamos haciendo una gran alianza islámica? Así como lo oyen. Entonces Israel se la tiene que pensar muy bien si también quiere de enemigo a Rusia. Recordemos que Rusia está en la región. Recordemos que Rusia está en Siria. Entonces, esto que estamos viendo en pantalla es Israel se la tiene que pensar muy bien, tiene que pensar muy bien cómo va a manejar esto, porque Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, hoy, este 7 de septiembre, hizo un llamado a los países islámicos para que se unan contra la creciente amenaza expansionista de Israel. Cita textual de lo que dijo Recep Tayyip Erdogan. Y miren ustedes, ya saben ustedes que a mí me gusta siempre llevarles a la fuente primaria. Vámonos a la fuente turca, la TRT Haber. Presidente Erdogan dice, ¿a quién desenvainas estas espadas? Recientemente algunos abusadores aparecieron en la ceremonia de graduación y desenvainaron espadas. Ojo, en esta publicación turca, con sede en Ankara, la capital de Turquía, la capital política, se publica que Erdogan está haciendo un llamado a todos los países musulmanes a crear una gran alianza islámica contra Israel. Dice Erdogan, el único paso que detendrá al insolente Israel, al bandidaje de Israel, al terror del Estado israelí, es la alianza de países islámicos. Todos los países islámicos deben adoptar una postura común contra la ocupación israelí, que no se sabe a dónde va a parar, no tienen llenadero, no tienen límites. Por lo tanto, en Gaza no hay una guerra palestino-israelí, sino una lucha entre el sionismo expansionista y asesino y los musulmanes que defienden su patria. Erdogan también dice que ahora Israel pretende cometer un genocidio también en Cisjordania y ocupar estas zonas donde no se detendrá, sino que apuntará también hacia países como Líbano y como Siria. Bueno, esto ya lo hemos estado viendo. Para impedirlo, Turquía ha tomado medidas para mejorar sus relaciones con Egipto y Siria a fin de formar una línea de solidaridad contra la creciente amenaza. En un periodo muy crítico, los países islámicos deben despertar cuanto antes, darse cuenta del peligro e incrementar su cooperación, dice Erdogan. Para nosotros es un deber islámico oponernos al terror de Israel. El presidente de Egipto, por su parte, Abdel Fattah al-Sisi, concluyó su primera visita de trabajo a Turquía desde que asumió el cargo en 2014. Por cierto, con un golpe de Estado derrocando a Mursi. Esto hay que también señalarlo. Y además, Abdel Fattah al-Sisi es un lacayo de Estados Unidos. También, nada más para anotarlo. Esta visita es considerada un punto de inflexión. Se produce después de tensas relaciones durante años y marca el comienzo de una nueva era en las relaciones diplomáticas entre Turquía y Egipto y avanza también en proyectos bilaterales, económicos y militares
entre estos dos países que se consideran en el Medio Oriente potencias regionales. Entonces, nuevamente, les preguntaría, si ya también Turquía, aunque Erdogan habla muchísimo, ese es el tema con este señor, que habla y habla y habla y habla y habla y luego te pega por la espalda. Pero, pensando en Israel, si ya tienes enemigo a Erdogan, Turquía, ya están haciendo amistad con Egipto. Egipto no está de acuerdo con la provocación de Netanyahu de ocupar directamente la frontera con la Franja de Gaza. Tienes a Irán, el eje de la resistencia. Entonces, aquí el tema es, ¿de qué estamos hablando? ¿Quieres de enemigo también a Rusia, Israel? Es lo que se pregunta el representante de Naciones Unidas en la ONU. Entonces, Estados Unidos y Alemania ya han enviado sistemas Patriot a Ucrania, pero Biden dice, lo más cercano que tenemos para que llegue lo más pronto posible son los Patriot viejos que le dimos a Israel. Si Israel se los transfiere a Ucrania, y ahí es donde Rusia le dice, a ver, Israel, si te vas a meter, dice, el que se ríe se lleva y el que se lleva se aguanta. Nada más aténgase a las consecuencias, porque si ya de por sí tiene bastantes enemigos en la zona, pues se echaría un enemigo más. Y una lacranzota del tamaño de Rusia no le conviene. Por donde se le vea, no le conviene. El gato del amor dice, profe, para usted, ¿quién cree que tiene mejores alianzas? Yo creo que en este momento Rusia tiene mejores alianzas, porque China va para arriba económicamente. Rusia le garantiza a China lo que China necesita, pero China le garantiza dos cosas que son vitales para Rusia en este momento en su lucha contra el occidente colectivo. Dinero, China tiene muchísimo dinero, y transferencia tecnológica. Aquel supuesto subdesarrollo al que Estados Unidos está condenando a Rusia con tantas sanciones, se lo va a suplir China. Irán y Corea le están supliendo misiles baratos y también sistemas de drones rápidos, baratos, sorpresivos, pero sobre todo baratos. Entonces Rusia va a poder aguantar mucho tiempo esta guerra de desgaste, no así Ucrania y no así un patrocinador como Estados Unidos, cuando cada cierto tiempo tienen a elecciones. Entonces van a llegar gobiernos con diferentes ideas. Entonces dice CNN, aunque Israel ha participado en el grupo multinacional liderado por Estados Unidos para enviar suministros a Ucrania, el gobierno israelí se había mostrado reacio a proporcionar abiertamente armas a Kiev. El presidente ucraniano Zelensky pidió interceptores de misiles Iron Dome meses después de que comenzara la invasión rusa, pero Israel dijo que solo ayudaría a Ucrania a desarrollar un sistema de defensa aérea en lugar de enviar armas, una oferta que el embajador de Ucrania en Israel calificó de demasiado tarde, porque Ucrania quiere las cosas regaladas, buenas, bonitas y regaladas ya. En abril, las fuerzas de defensa de Israel dijeron que pronto retirarían sus sistemas Patriot, que se integraron completamente al ejército por primera vez en el 91. La primera intercepción israelí de un Patriot se produjo durante la guerra del 2014 entre Israel y Hamas, cuando el sistema derribó un dron lanzado desde Gaza. Pero los misiles Patriot no son el principal sistema de defensa de Israel. Las principales defensas no son las baterías Patriot, que han llevado 19 intercepciones, incluidas 9 durante la guerra actual. Israel depende mucho más de su sistema de defensa aérea, el Iron Dome, de corto alcance, así como de sus misiles David's Sling, de mediano alcance, y los Arrow, de largo alcance. Biden entonces anuncia que está priorizando las capacidades críticas de defensa aérea de Ucrania sobre las de otros países para garantizar la supervivencia de Ucrania. Y esto se describe como un ajuste de política bastante extraordinario. Dice también que Zelensky les ha estado advirtiendo nuevamente, lo dice CNN, sobre la urgencia de que ya colaboren,
de que ya cooperen o será demasiado tarde. Cabe señalar que el representante de Rusia, Vasily Nevencia, ante Naciones Unidas, advierte que si Israel da un paso en falso y suministra sistemas de defensa aérea Patriot a Ucrania, tendrá consecuencias políticas difíciles para afrontar. Las armas, primero que nada, dice, independientemente de quién se las envíe a Ucrania, al final serán destruidas, al igual que otras armas de Occidente y de Estados Unidos. Es obvio, dice, creo que esto, el suministro de armamento por parte de Israel a Ucrania, puede tener ciertas consecuencias, pero que Israel no se queje si después se le frustran objetivos políticos en la zona. Y así la dejó nada más. Y Nevencia es un tipo muy serio. Y entonces yo me pongo a pensar a cuáles dos cosas importantes le podrían doler bastante a Israel. Bueno, pues una es que Rusia le ha estado ayudando porque tiene bases en los puertos de Latakia y también cuida Tartus, que son sus salidas del Mediterráneo por parte de Rusia, por Siria. Rusia entonces ha cuidado a Bashar al-Assad. Al-Assad, que no lo pudieron tumbar a pesar de que lo querían tumbar, Rusia lo ha protegido. ¿Y de quién principalmente? Lo protege del mismo Israel. Entonces Rusia le puede frustrar a Israel el que ocupe Siria al tiempo. Y después, el segundo objetivo importante es, si Irán se mete en una guerra contra Israel, repito, si Irán se mete en una guerra contra Israel, que finalmente la respuesta que tanto ha cacareado Irán, que todavía no llega, pues ahí va a tener un problema muy, muy complicado Israel. Irán es un socio fundamental para China por el tema de los hidrocarburos y también China es importante para Irán porque ante las sanciones occidentales y la amenaza de Ucrania de que tendrá consecuencias devastadoras si le vende armas a Rusia, Irán le garantiza a China lo que China necesita de Irán y viceversa. Rusia le garantiza a Irán lo que Irán necesita de Rusia, pero también Irán le va garantizando a Rusia lo que necesita para su guerra de desgaste.